RTP. Nos acompaña vía online Javier Gutiérrez, él es sociólogo y director de Misión Alianza Noruega. Vamos a hablar con él sobre la violencia criminal, pero desde el lado de la sociología. Bienvenido a la mañana en RTP, estimado Javier, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la oportunidad. Es un gusto volver a conversar con RTP. No, gracias a usted por acompañarnos, ha sido muy amable por atendernos. Hablemos sobre cómo detener la ola de violencia que vive Guayaquil, pero desde la parte social, y ya lo veníamos conversando, y no solamente nosotros, por si acaso, sino que tanto gobierno local como gobierno nacional han hablado de una reconstrucción del tejido, pero veamos qué tanto podríamos reconstruir un tejido que vemos pues en estos momentos niveles de violencia atroces en el frente y a la consternación de todos. ¿Cómo reconstruir esta sociedad? Sí, mire, es fundamental concentrarnos como sociedad, y al hablar de sociedad me refiero a todas las instituciones, instancias, organizaciones que formamos parte, ¿no es cierto?, de programas, proyectos, servicios, ¿no es cierto?, que recibe la población, sea a través de aquellas que tienen la competencia de hacerlo, que son las instancias gubernamentales, nacional o local, o también las instituciones que tenemos como mandato, ¿no es cierto?, el compromiso de alinearnos a esas políticas públicas para encaminar también proyectos, servicios, ¿no es cierto?, recursos a las comunidades, a las poblaciones que se encuentran en situación de mayor exclusión y que por supuesto son las poblaciones que están más afectadas por esta ola de criminalidad, si bien nos afecta a todos como sociedad, a todas las familias que habitamos en esta ciudad y en este país, ¿no es cierto?, somos afectados por la violencia, pero uno de los orígenes, digámoslo así, ¿no es cierto?, del crecimiento de la violencia es que mantenemos todavía como sociedad, ¿no es cierto?, estas situaciones de extrema precariedad, ¿no es cierto?, de situaciones sin futuro para los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, que obviamente ya en la realidad son situaciones que se vuelven frágiles frente a la violencia, al reclutamiento, a la extorsión, etcétera. Entonces, como usted bien menciona, hay este concepto del tejido social que justamente son relaciones comunitarias en convivencia, en paz, para poder desarrollar nuestras actividades diarias, nuestras actividades cotidianas de protección a nuestra familia. Ese es el tejido social. Como está seriamente afectado por la violencia en todos los niveles de la sociedad, pero muchísimo más en las zonas más precarizadas, obviamente tenemos que concentrarnos en las condiciones de vida de esas poblaciones. Ese es el sentido del tejido social, es recuperar la convivencia comunitaria en aquellos territorios afectados por esta ola de criminalidad y violencia que tiene varias causas, ¿no es cierto?, y varias dificultades para enfrentarla, pero hay que hacerlo en coordinación con todas las instituciones, observando, mire, eso es importantísimo, observemos lo que ha sucedido en otras ciudades que han logrado superar esta situación. Primer punto, partieron de un gran pacto social para convertir a su ciudad violenta en una sociedad en la cual podamos transitar y convivir en paz. Y eso es lo que creo que está faltando en Guayaquil y en Ecuador, ese pacto social de arranque que nos permita enfrentar de manera integral, ¿cierto?, intensa, sostenida en el tiempo. Tenemos que pensar de aquí a 10, 15, 20 años cómo transformar esas condiciones de vida, y veremos, al igual que ha sucedido en otras ciudades, veremos que también lo podemos hacer en Guayaquil y en Ecuador. Ahora, el presidente ha puesto y ha ordenado que sean los niños, niñas y adolescentes una prioridad justamente en esta lucha contra la criminalidad, porque estamos viendo la cantidad de menores de edad que son reclutados de una forma de cartuchos bastante desechables, por decirlo de alguna forma, en algún tipo de metáfora, y los utilizan las bandas criminales para colocar bombas o para cualquier otro tipo de trabajos que sirvan y que no pongan en peligro, por ejemplo, a los mandos medios de estas agrupaciones criminales. Son desechables los menores de edad en el reclutamiento de las bandas, pero ¿cómo priorizar la niñez y la adolescencia cuando, por ejemplo, en las escuelas afuera asesinan a personas, a padres de familia? Claro que más allá de que si estén o no vinculados, no tendría que ser razón para que sean asesinados, o sea, vinculados a bandas criminales. Pero ¿cómo cambiar esa realidad de los menores de edad cuando el contexto, que es lo que quiero llegar,
es violento, cuando crecen en un contexto violento y pareciera que eso fuera la normalidad. Exacto. Claro, mire, usted lo acaba de decir muy bien. ¿Qué podemos esperar de un niño, de un adolescente, un joven, ¿no es cierto?, que su vida transcurre, su crecimiento, su desarrollo de su personalidad, ¿cierto?, transcurre en un entorno marcado por la extorsión, ¿no es cierto?, por el secuestro, por el narcotráfico, por el homicidio. ¿Qué podemos esperar de niños y adolescentes cuyo entorno durante muchos años es ese, donde sus padres, a más de enfrentar la violencia dentro de su hogar, porque no nos olvidemos que todavía hay problemáticas de violencia entre el hombre y la mujer dentro de sus hogares, violencia contra los niños, a más de vivir eso, viven o enfrentan, ¿no es cierto?, la realidad de que sus padres no tienen ingresos, no se pueden poner un pequeño negocio para subsistir porque inmediatamente son extorsionados, sin empleo, sin ingresos. La única opción que tienen, ya sabemos cuál es, ¿cierto?, alinearse a lo que estos grupos armados criminales les ofrecen o les amenazan. Imagínense el futuro de ese niño. ¿Qué es lo que el niño entiende como mundo para él, para su futuro, si es que tiene alguna expectativa de futuro? ¿Cuál es su proyecto de vida? ¿No es cierto? Entonces, eso justamente, lo que acabo de mencionar, es lo que debemos, ¿cierto?, transformar, tratar de incidir como sociedad en que eso cambie. Es decir, y contestando un poco a su pregunta, que me parece es lo fundamental en el marco de la decisión del presidente, que me parece acertado, o sea, es todo lo que asome como una puerta a una oportunidad de cambiar las cosas es bienvenido. Lo importante es que se cumpla. Hay una disposición para conformar una mesa interinstitucional para enfrentar la problemática del reclutamiento. Y en esa mesa debemos plantear prioridades, no solamente en cuanto a las acciones a realizar, sino dónde lo vamos a realizar y con qué recursos, porque los recursos son escasos, pero debemos concentrarlos, no debemos dispersarlos. Ahí estamos el problema de nuestros países, es que dispersamos el recurso. Escuché hace unos minutos, ustedes hacen referencia a la calidad del gasto. Entonces es urgente que el gasto se destine a zonas prioritarias donde el reclutamiento es mayor, donde hay mayor violencia, y empecemos a trabajar de manera conjunta en aquello que le puede dar una expectativa de vida alternativa, la que debería ser siempre para los niños, es decir, espacios públicos para su recreación. Eso es fundamental. Lo que hicieron en Iztapalapa, México, un modelo de municipio en disminución de violencia. Lo que hicieron décadas atrás en Medellín, que fue modelo también de disminución de violencia, con todos los problemas que puede tener ahora Medellín o Iztapalapa, pero están en mucho mejores condiciones que nosotros. ¿Qué hicieron ellos? Rescate de espacios públicos de manera urgente, parques, canchas, porque son los lugares de encuentro comunitario, de encuentro de padres con sus hijos, el rescate de las casas comunitarias, ¿cierto? La protección de las rutas por donde transitan los niños desde sus escuelas a sus hogares y viceversa, donde transitan los padres de familia al mercado. Esas ciudades, ¿no es cierto?, y otras, ¿no es cierto?, en Latinoamérica identificaron las rutas por las cuales mayormente transitan los niños y los adolescentes y establecieron programas de protección, rutas seguras que los llamaron, en comunidades seguras. En fin, mejoraron la infraestructura de las escuelas. Vea, en Iztapalapa, una infraestructura de primer nivel para que los jóvenes puedan aprender informática, puedan entrenarse para emprendimientos para su futuro. De primer nivel, hay fotografías que uno observa de la situación en Iztapalapa, parece Suiza, y es Iztapalapa. Lo de Medellín también es interesantísimo. Una red de bibliotecas donde antes había muerte, había violencia, ¿no es cierto? Es como que todo lo que estamos hablando, imaginémonos que estamos colocándolo en el noroeste de Guayaquil, en Monte Sinaí, sociovivienda. Parece una locura, ¿no es cierto? Pero esas medidas, más las medidas, digamos, que tiene la competencia la policía, ¿no es cierto?, los órganos de control, por supuesto que sí. La justicia, ahí hay otra situación que también hay que tratarla. Es decir, todas estas cosas de manera paralela fueron las que en el pasar de los años, lograron transformar sociedades violentas, ¿no es cierto?, en comunidades con un tejido social de convivencia comunitaria, ¿no es cierto? Entonces, como lo dije al inicio, todo partió de un pacto social de que en estos territorios debemos intervenir de manera coordinada, urgente, inmediata, con recursos, aprendiendo de otras experiencias, identificando dónde están más afectados los niños para entregar soluciones para que estos niños puedan desarrollarse como tales, tener acuerdos con las iglesias, la iglesia católica, la iglesia evangélica, las universidades. Es decir, todos estamos con la tarea y la responsabilidad de identificar prioridades y de actuar inmediatamente.
Antes de terminar esta pregunta, creo que hace falta que las instituciones evidencien y den un mensaje a la sociedad de que están actuando con madurez. En las ciudades donde empezaron un proceso de transformación real y radical para recuperar la paz, el pacto social demostró voluntad política de dejar diferencias políticas de lado, partidistas, y enfocarse en el verdadero problema. Lamentablemente todavía eso no lo vemos en Guayaquil, en Ecuador. Nosotros que vivimos esto a diario en Guayaquil, o sea, para nosotros como sociedad sería un mensaje importantísimo, ¿no es cierto? Evidenciar un pacto para este tema, ¿no es cierto? Estamos hablando de esto que es tan urgente para enfrentar esta situación entre el gobierno nacional, el gobierno local, las grandes cámaras empresariales, el conjunto de las universidades importantes en este proceso también, la representación de la sociedad civil con ONGs, fundaciones, es decir, un gran pacto social, pero todo parte de la voluntad política de las autoridades. Hace tan solo unos, si no me estoy equivocando, un año prácticamente de lo ocurrido, y no sé si usted lo haya seguido, el alcalde de Guayaquil trajo a un referente justamente de Colombia para la reconstrucción del tejido social. ¿Conoce algo del impacto que tuvo? Porque al final del día, sin desmerecer ningún esfuerzo, por si acaso, creo que usted habla de una integración también de la cultura, más allá del fútbol, más allá del deporte, sino de la cultura en sí, para también darle un cambio a estos barrios, sacarle el nombre de puntos calientes a tal vez una zona, qué sé yo, infantil de donde está llena de libros, cambiarle esa realidad, porque la verdad es que sí, el deporte aporta, pero ¿qué pasa con otro tipo de incursión de conocimientos, por ejemplo, también en estos centros o en estos puntos donde la delincuencia está enquistada? ¿Usted conoce cómo se llevó a cabo tal vez este proyecto? Sí, me parece que usted se refiere a Jorge Melguizo, que fue así es. Una de las personas que trabajó con Sergio Fajardo en la alcaldía, ¿no es cierto?, en el periodo de la alcaldía de Medellín, que fue el arranque del proceso de transformación urbana de la ciudad, ¿cierto? Efectivamente, nosotros tuvimos también conversatorios con él 1 o 2 años atrás, que él llega a Guayaquil, que eso fue en el 2023, que él estuvo, ¿no?, entre el 23 y 24. Tuvimos entre el 22 y 23 también conversaciones con otras personas de Medellín y de Iztapalapa que nos visitaron acá en Guayaquil. Tuvimos conversatorios, realizamos un encuentro de sociedad civil, estuvo el gobierno nacional, estuvo el gobierno local, estamos hablando de las autoridades de aquel momento, ¿no? Establecimos un plan de trabajo para trabajar colaborativamente con el gobierno de aquel entonces, el gobierno nacional, para el proyecto de escuelas seguras, que el proyecto del expresidente Guillermo Lasso lo implementó, y tuvimos ahí, con la ayuda de estas personas que venían de otras ciudades, tuvimos toda una conducción de mejoramiento de esa política pública. Yo creo que esos fueron ejemplos importantes de lo que debemos hacer entre todos, ¿no? De conocer lo que hicieron en otras ciudades y nosotros ponernos de acuerdo para actuar, que eso es lo que no veo en este momento como voluntad política de autoridades. ¿Qué pasó con la asesoría de Jorge? Entiendo que hubo todo un trabajo para apoyar el plan cantonal de seguridad, ¿cierto? Es un plan que está en marcha, por supuesto. Habría que ver el real, ¿no es cierto?, el real efecto, ¿no?, de estas acciones, que sé que es un programa que está en marcha, pero yo quiero rescatar más bien este principio de que un plan local debe estar articulado a un gran acuerdo, a un gran pacto social, y eso es lo que tanto Jorge como los colegas que nos visitaron también nos visitaron de Bogotá, de otras ciudades de México, de Iztapalapa, expresaban. Y ahí está la coincidencia al analizar estos diferentes casos. La coincidencia entre estas ciudades, que tuvieron ciertas diferencias en la aplicación, pero la similitud es que partieron de un gran acuerdo y pacto social, porque son cosas que no son fáciles de ejecutarlas. Por ejemplo, en Medellín, toda la red de transporte urbano que tuvo como uno de los epicentros, ¿no es cierto?, en la ciudad fue las estaciones de metro en las zonas más conflictivas. O sea, estaciones de metro de primer nivel, de mejor calidad, que se convertían, como usted dice, en bibliotecas para que los jóvenes puedan no solamente estudiar ahí, intercambiar textos, sino espacios de socialización. Son cosas que cuestan, son cosas que se necesita voluntad política. Entonces, son costos que deben ser, ¿no es cierto?,
asumidos de manera responsable por todos los niveles de gobierno y por la cooperación internacional. Y algo, antes de olvidarme, se me vino a la mente también algo interesante, incluso que lo visitamos cuando fuimos a Medellín, es que en aquellos territorios donde décadas atrás eran territorios, digamos, de homicidio, de muerte, de reclutamiento, hoy son espacios de turismo. Fíjese, para los jóvenes, para personas que vienen de otros países, y los guías turísticos son los mismos jóvenes que habitan en esos barrios. Entonces, son cosas interesantes que hay que seguirlas, como usted bien dice, no solamente en el aspecto de control policial, sino en el aspecto cultural, artístico, etcétera. Estimado Javier, le agradecemos muchísimo por habernos acompañado en la mañana en RTP y hablar de este tema que es bastante interesante y de preocupación también sobre nuestros jóvenes y su desarrollo en estos ambientes de violencia. Muy amable. Gracias a RTP y a ustedes por la oportunidad. Siempre a la orden para conversar estos temas urgentes para nuestra ciudad. RTP